Bueno, hoy estamos con nuestro segundo invitado del día de hoy, que precisamente tiene una cualidad, no es candidato de nadie. Han venido todos estos días candidatos. Pero tenemos que hablar con él. Mario Cafiero no es candidato en esta elección de nada, pero siempre es bueno hablar con él para hablar de algunas cosas sobre la red. Gracias por estar acá. No, Mario. gracias por invitarme, justamente no siendo candidato. Mario, llamó la atención a muchos cuando en el tema del caso Nisman, que se dividió tajantemente, si uno era opositor iba por una cuestión y si uno era oficialista iba por otra, hasta la propia presidenta en un momento dijo, bueno, esto evidentemente hay cosas raras, y vos sabés que está todo en tela de juicio en nuestro país, todo. Y hay motivos también para estar todo en tela de juicio. Y llamó la atención cuando vos saliste muy fuerte a decir, no, acá es un caso claro desde tu punto de vista de un suicidio. Sí, o sea, no siendo parte del oficialismo es como que sonaba raro, pero a mí me pareció que tenía que decir lo que pensaba, porque analizando las pericias que presentaron los peritos de la jueza Salgado, nos parecía verdaderamente una hipótesis absurda de que un asesino se metió en el baño, le puso el dedo en la mano, lo hizo disparar a Nisman y... Mira, quizás un baño es el lugar más difícil donde cometer un asesinato y que no se note, porque, digamos, una serie de razones que no vale la pena decirlas acá, pero imaginemos... Me estoy acordando de otro baño también famoso, ¿eh? ¿Qué baño? En un country, famoso. Ah, el baño el Pituto, del que Pituto y qué sé yo. Bueno, claro. Pero vos sabés que cuando se produce un disparo hay toda una serie de trayectorias que marcan claramente qué estaba pasando allí, ¿no? A mí me parece que esto se politizó del primer momento. Es decir, el oficialismo confundido, la oposición que hizo de esto una campaña. Acordate que en el marco de la muerte de Nisman se arma Cambiemos. Es decir, el acuerdo Macri-Carrió-Sanz se arma en ese interregno diciendo acá hay que cambiar porque hubo un aprovechamiento muy, digamos, electoralista del tema. Y también yo, digamos, advertí que nuevamente se nos quería volver a meter en un problema internacional. Porque, bueno, todos sabemos lo que está pasando en el mundo, todos sabemos la disputa que hay en Medio Oriente, todos sabemos cómo se estaba trabajando un acuerdo nuclear entre Estados Unidos, Europa e Irán, ese acuerdo nuclear para poner un poco de paz en Medio Oriente, para evitar que la guerra sea nuevamente la forma en que se resuelven los conflictos, buscar la negociación, y ese acuerdo era bombardeado, era petardeado por Israel. Israel se opuso de una manera terminante a este acuerdo de Obama, Europa, Rusia y China con Irán. Convengamos que este acuerdo no es porque haya cambiado tanto Irán o Estados Unidos, sino porque la situación cambió, aparecieron nuevos emergentes en esa zona, claro, que no nos une el amor, sino el espanto. El peligro del Estado Islámico, digamos, todo ese fundamentalismo de los sunitas que están enfrentados a los chiitas, que son los iraníes, son digamos, del islamismo chiita. Sí, una de las dos vertientes que tiene el Islam. Que tiene el Islam hace que Irán, que antes era el enemigo, ahora no era tan enemigo, sino puede ser un aliado. Y esto no se entendió acá en la Argentina. Y quedamos medio prisioneros de una cuestión. Fíjate vos, un dato muy interesante, que la fiscal Fein, yo creo que está trabajando muy bien y está en silencio. ¿Por qué? Porque creo que ella está pensando que esta causa no tiene que politizarse. Y tiene que ser un dictamen muy técnico lo que suceda. Lo que pasa, Mario, y si ella llega a decir ahora lo que nosotros suponemos que fue un suicidio, cambia el sentido de las responsabilidades políticas. Porque ¿quiénes estaban al lado de Nisman? ¿Quiénes lo indujeron? ¿Quiénes lo presionaron? ¿Quiénes lo sugestionaron? Hay un dato muy importante. Nisman, digamos, nunca se enteró que se había suspendido o que se había transformado esa audiencia que le tenía ese lunes en pública, había pasado a ser privada. Es decir, recordemos que hubo personeros muy importantes del PRO,
y voy a nombrarlo con toda claridad, la diputada Bullrich y la diputada Alonso, que estuvieron muy cerca de ahí y que van a tener que explicar muy bien si Nisman se suicidó, cuál es su responsabilidad política en todo esto. Entonces, digo... pero yo te entiendo, Mario, pero se hace muy difícil para la gente, digamos, ver responsabilidad política en quien no tenía la responsabilidad de cuidarlo, de estar ahí. A ver, voy a hacer claro. Yo creo que este gobierno es un gobierno corrupto, pero de cosas muy graves que sucedieron en la Argentina. Lo de YPF fue gravísimo. Lo de la deuda fue gravísimo. Lo de la obra pública fue gravísimo. Pero no creo que sea un gobierno asesino. No creo que sea un gobierno asesino. Entonces, yo como opositor podría hacerme el distraído, pero no porque nos parece que nos quieren meter un asesinato que quizás no fue, un conflicto que quizás no es el nuestro. No, pero hay un conflicto que sí es el nuestro, que es precisamente la no resolución de lo que pasó acá en la embajada y sobre todo la AMIA, que es una institución argentina, digamos. Entonces ahí tendríamos que con mucha frialdad, sin que nos pongamos nerviosos, analizar cuál fue la labor del fiscal Nisman durante casi 8 años, 7 años, sí. Con un presupuesto de cientos de millones de pesos que no investigó nada. Lo único que hizo fue seguir la pista que le daba Israel y Estados Unidos. De repente Estados Unidos cambia y dice, no, mira, ahora no vamos a perseguir Irán. Y esto creo que es el cambio que quizás Nisman no evaluó. Convengamos que el hecho de que para Estados Unidos Irán sea uno de los, en ese momento, los ejes del mal, era precisamente por la causa que había acá en Argentina. No, es que precisamente no. Era un eje del mal porque afectaba a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Cuando dejó de afectar los intereses geopolíticos de Estados Unidos, dejaron de cargarle las tintas por lo de... Pero donde se agarraban ellos era de la justicia argentina para declarar, porque digamos, el único elemento que tenían... Pero la justicia argentina todavía no sabe cómo fue el atentado. ¿Se va a saber alguna vez? Bueno, evidentemente ya han pasado 20 tantos años y va a ser muy difícil, pero Nisman ni siquiera investigó, porque Nisman fue parte de... Ahora vamos a juzgarlo a Galeano y todo lo que significó ese fallido juicio de la AMIA. Pero Nisman era parte del fiscal. Con Müller y Barbacha estaba Nisman. O sea, él fue parte de un proceso de investigación que terminó en un escándalo. Y después, realmente, su tarea investigativa fue muy pobre. Yo no lo digo ahora, yo lo dije en el año 2006. Cuando él produce el primer dictamen, nosotros lo analizamos y dijimos, esto es una acusación sin pruebas. Estamos comprando pescado podrido y nos estamos metiendo en el conflicto de Medio Oriente, porque fíjate que el premier israelí, cuando va a Estados Unidos en enero, dice, Irán es un estado terrorista. ¿Por qué? Porque metió la bomba de la AMIA en Argentina. Fíjate la dimensión que tenía todo esto en el escenario internacional. Y acá, ¿sabes qué? Nadie, evaluó esta cuestión de los riesgos donde... ¿Sabes cuando se habla de soberanía? Soberanía quiere decir no meternos... También parte de la soberanía es no comprarnos conflictos ajenos. No meternos en guerras que no son nuestras, en intereses que no son nuestras. De acuerdo. Nosotros queremos la paz en Medio Oriente. Pero acá queremos que convivan israelíes y palestinos. Queremos que el Estado de Israel conviva con el Estado palestino. No queremos la guerra. Dicho, acá, digamos, es uno de los países donde ambas colectividades, por supuesto, más allá de sus dirigentes, por supuesto, somos un ejemplo de convivencia. Conviven, eso no hay, somos un ejemplo y lo tenemos que, eso es lo que lo tenemos que mantener. Y pero ojalá, digo, la voladura de la AMIA existió, y ojalá, sí, pero existió, Mario, y hasta que no haya una respuesta a eso, también va a estar las heridas abiertas. Por supuesto que sí. Y bueno, y la respuesta, buscar la respuesta. ¿Por qué? Sí. Como vos decís, no compremos conflictos ajenos. Pero la bomba la pusieron acá, las bombas se fueron acá, las voladoras fueron acá. Claro, por supuesto. Pero no usemos los muertos de la AMIA para generar otros muertos en otras guerras en otros países. Es decir, respetemos a los muertos de la AMIA y digámosle y busquemos la justicia y la verdad.
no que se influencien por intereses geopolíticos que no son los nuestros. Mario, te vamos a volver a invitar, pero para que hablemos un poco de deuda externa. Para que De política no me vas a preguntar. De política no, porque no sos candidato de nada. O vas a estar jugando. No voy a estar, pero yo, lado. La verdad que hablaron tantas cosas interesantes. Te voy a preguntar nada más. Una sola cosa. Yo creo que esta elección estuvo abierta siempre. Creo que la quisieron cerrar. O sea, pero para vos la polarización polarización no existe. Ese es el tema. No existió nunca. La quisieron armar y les falló. Entonces, hay un final abierto que es interesante. Y creo que, bueno, los argentinos tenemos que aprovechar esta oportunidad para no comprarnos espejitos de colores, ¿no? Bueno, hasta ahora las elecciones que hubo, ese 40% de la gente que votó distintas cuestiones, distintas alternativas, y fue bastante... Falta en el debate, me parece que estamos en una crisis económica muy fuerte, es decir, no puede ser que no nos detengamos a pensar que no se cultivaron las peras ni la manzana en Río Negro, que están tirando la leche en la cuenca lechera, o sea, hay problemas graves económicos. Pero son temas que los candidatos no hablan, no van a hablar. No van a hablar, no van a o sea, después idea. De octubre viene el gran problema, que es cómo resolvemos los problemas que se nos van a venir, que van a ser muy serios. Hoy más dijo una cosa que a mí me llamó la atención, no habló después de octubre, dijo que la devaluación viene ahora después de agosto, con lo cual es raro, porque en medio de un proceso electoral... Es que la devaluación no la hace el gobierno, sino la hacen los mercados, este es el problema. No, y a mí me parece que lo importante es buscar cómo salimos del problema donde nos va a dejar el kirchnerismo. El kirchnerismo nos va a dejar con problemas muy serios, con una inflación muy alta, con problemas productivos muy serios, con graves problemas fiscales. No resuelto el problema de la deuda, si querés un día lo hablamos, pero este fue el gobierno que hizo la peor de las soluciones, que fue pagar, pagar y pagar, y no conseguir absolutamente nada. Entonces, bueno, ojalá que vayamos poniendo en este debate un poco de luz, porque si no, vamos a tener problemas cuando asuma el nuevo gobierno. Esperemos que el debate exista. Gracias por haber venido, Mario. Gracias.